La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel. Con Cristo aliviado en el amanecer, la vida y la muerte luchándose están. Oh, qué maravilla de juego mortal, Señor Jesucristo, qué buen capitán. En Él se derrimen todos los pecados, el árbol caído devuelve su flor. Oh santa mañana de resurrección, qué gozo de tierra, de aire y de mar, qué muerte, qué vida, qué fiel despertar, qué gran romería de la cristiandad. Amén. Señor, en este día te damos gloria a ti, te damos alabanza, te adoramos, te bendecimos, te entregamos todo nuestro ser, Señor, porque tú eres Dios fiel, tú eres Dios bueno, tú eres Dios eterno. Santo y maravilloso eres, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por la vida que infundes en nosotros. Gracias porque abres nuestros ojos y nos permites verte a ti. Nos permites reconocerte como Señor y dador de vida. Maravilloso eres tú. Precioso es tu nombre, Jesús. Grande eres, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas meditar esta palabra, comprenderla y hacerla nuestra, para que la misma dé frutos y frutos en abundancia en nuestra vida. Queremos, Señor, que nos llenes, que nos irradie, que nos dé fortaleza por medio de ella, para poder caminar día a día en ti y tener una fe que nos permita confiar en tus promesas de vida eterna. Amén. Muy buenos días, hermanos. Aquí con ustedes el hermano Daniel Santiago, del Círculo de Oración de la Parroquia San Francisco Javier en Fairview. Seguimos esta semana meditando los misterios de la resurrección de Jesucristo, dándole gracias a Dios por estas primicias donde el Señor nos mueve y nos inspira a seguir conociendo más de Él, conociendo más de su amor, conociendo más del misterio de su Pascua de resurrección. En el día de hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta nueva, como hemos estado haciéndonos preguntas durante esta semana. La pregunta es, ¿por qué la gente no lograba reconocer a Jesús luego de su resurrección? Y antes de comenzar con algunos ejemplos y los puntos, vamos a leer la palabra del Señor. Esta palabra está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les apareció y les ha dicho que Jesús vive.
Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos ver en esta palabra cómo los discípulos de Emaús no lograban reconocer a Jesús. Dice en el versículo 16, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Algo les impedía darse cuenta de quién era. Y esto no fue un caso aislado. Nosotros podemos ver como lo que estábamos leyendo ayer de María Magdalena. Cuando María Magdalena también vio a Jesús resucitado ante el sepulcro, ella tampoco lo reconoció. Otra persona, ¿verdad? Otras personas que tampoco lograron reconocerlo fueron cuando algunos de los discípulos y apóstoles estaban pescando ya de noche y luego lo ven en la orilla, pero tampoco lograban reconocerlo. Y esto pues crea esta duda en nosotros, ¿verdad? ¿De por qué? ¿Por qué esos discípulos que estuvieron con él tanto tiempo acompañándolo día y noche, comiendo, durmiendo con él, y no lograban reconocer a su Señor? Pues nosotros vamos a estar reflexionando, meditando en algunas posibles, ¿verdad? Algunas posibles razones por las que sucediera esto. Y permitiéndole a Dios que por medio de esta reflexión nos permita a nosotros también tener la capacidad de reconocer a Jesús en todo momento, en todo lugar, a reconocerlo en ese que tiene hambre, en ese que está afligido, en ese que está en depresión, en ese que está pasando una situación difícil, en ese que no nos cae bien. Porque aunque nosotros podamos decir, para mí es obvio reconocer a Jesús, más equivocado no podemos estar. Porque cuántas veces probablemente se nos ha pasado Jesús de frente en uno de los más pequeños y nosotros hemos pasado delante de Él y no lo hemos saludado, no lo hemos abrazado, no nos hemos acercado a Él. Pues una de estas primeras razones que podríamos pensar por qué los discípulos no lograban reconocer a Jesús, y a lo mejor diríamos que puede ser un poquito de la más obvia o la más natural, sería de que si alguno de ellos, la última vez que lo vio o la última vez que alguien le habló de Jesús, le habló o vieron a Jesús totalmente desfigurado por su pasión. Estamos hablando de una desfiguración, una laceración, una inflamación por el castigo que recibió su cuerpo, algo que le hacía irreconocible a cualquiera que lo hubiera conocido en vida. En la profecía de Isaías dice que el rostro de él estaba irreconocible, así que parecía un monstruo. Imagínense, después de tanto castigo, de tanto sufrimiento, estos castigos romanos que son sin piedad, y esa es la última imagen que tú tuviste de Jesús, y de repente que se te aparezca de la nada en un cuerpo glorioso, nuevo por completo, pues podríamos pensar que puede ser una de estas razones. Otra de las razones, y esta ya es un poquito más conmovedora, es que, y podemos usar esta frase, el que está demasiado triste solamente sabe ver su tristeza. El que está demasiado triste solamente sabe ver su tristeza. Algo que podemos tener claro, según lo que Jesús les estaba hablando en medio de este evangelio que acabamos de leer, es que estos apóstoles, discípulos, ellos no estaban esperando, no estaban confiando en la resurrección de Jesús. Para ellos todo había acabado ya hace 3 días. Para ellos no había posibilidad de poder volver a ver a Jesús. Y vamos, desde el punto racional, estamos hablando de que nosotros cuando tenemos un familiar que falleció, que nosotros vimos su cuerpo ya sin vida,
para nosotros no cabe en la razón poder encontrarnos con esa persona nuevamente en nuestros hogares o en cualquier lugar. O sea, uno no espera volver a encontrarlo. Uno está en ese dolor, ¿verdad? En ese duelo donde tú no tienes esperanza de volver a ver a esa persona. Y así mismo se encontraban estos discípulos que no tenían esa fe en la resurrección. En Lucas 24:37 dice que los discípulos estaban aterrorizados cuando vieron a Jesús. Imagínense, ellos pensaban que vieron un fantasma. Ellos pensaban que lo que se encontraron fue un espanto, un espíritu. Y ahí podemos recalcar esto que estamos hablando, de que ellos no esperaban para nada que Jesús pudiera haber resucitado. Y esto también lo vemos, ¿verdad? Ya en la parte humana, en la parte psicológica, en lo que se conoce como a lo mejor una depresión clínica. Y una de las características de la depresión es que la persona no logra ver nada bueno en la vida. La persona no le huelen ni las azucenas, como dicen por ahí. La comida ni le tiene sabor, la música no le da ritmo para menearse, para bailar. O sea, todo se vuelve negro, todo se vuelve gris y blanco. La tristeza nos vuelve ciegos. Esto es otra razón que podemos pensar que estos discípulos no tenían la capacidad de reconocer a Jesús. Es que literalmente ellos estaban ciegos. Ellos estaban ciegos en su tristeza. Una tristeza que no logra. Y yo sé que muchos de nosotros nos podemos identificar con esto. A lo mejor cuando hemos caído en pecado, cuando nos hemos alejado del Señor, cuando hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de ir a la misa, que nos volvemos tan ciegos que no logramos ver a Jesús en la Eucaristía, no logramos ver a Jesús en el prójimo. Nos abarca, nos llena esta tristeza interior, este vacío interior. Mas sin embargo, cuando estamos gozosos, cuando hemos salido de un retiro, cuando hemos salido de una asamblea de oración, nosotros sentimos a Dios tan grande que lo podemos ver de una forma tan fácil en todo nuestro alrededor, en toda la persona necesitada. Y es una de las razones también que podemos meditar y reflexionar por la que estos discípulos no reconocían, o la gente no reconocía a Jesús luego de resucitar. Y el tercer punto que podemos meditar es que Cristo quiso mostrar su cuerpo glorioso. Y vamos a entender un poquito, vamos a reflexionar un poquito en esto, a ahondar. Lázaro, al que Jesús resucitó, pero vamos a cambiar esa palabra de resucitar. Esta palabra, Lázaro, al que Jesús revivificó. Porque Lázaro, cuando Jesús lo trae de la muerte a la vida, lo trajo exactamente como él era, idéntico. Él le volvió a dar vida a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Y así mismo fue con todas las personas que Jesús revivificó durante el Evangelio, durante su vida pública. Personas que habían fallecido, habían comenzado su proceso de descomposición, y Dios, Jesús, le volvió a dar vida. Jesús no fue así. Jesús, al morir en la cruz y pasar por todo este proceso, Jesús resucitó, pero tuvo esta resurrección gloriosa donde Él ya no vuelve a morir. Y esta resurrección gloriosa trae con Él su cuerpo glorioso. Jesús vuelve y también en ese cuerpo glorioso Él muestra unas características naturales para que los discípulos pudieran y nosotros mismos podamos reconocer y sepamos que es el mismo. O sea, que no es otra persona o es otro cuerpo. Es el mismo. Él come con los discípulos. Él camina con ellos. Él habla. Él comparte con ellos. Ellos lo ven después de la resurrección. O sea, lo pueden tocar. Él le dice a Santo Tomás, pon tus dedos en mi llaga. O sea, este soy yo. Mira, este roto que tengo aquí en las manos. Sí, eso es de los clavos de la cruz. Y está esa parte humana donde podemos reconocer que es Él, el mismo que murió en la cruz, es Él.
pero también en su cuerpo manifiesta características que nosotros no tenemos en el nuestro, para que sepamos que su victoria sobre la muerte fue definitiva. Jesús, en esta misma lectura de los discípulos de Emaús, al final, y esta parte no la leímos, cuando Jesús hace la partición del pan y ellos lo reconocen, Jesús desaparece de la nada. Desaparece de la nada, algo que no se puede hacer dentro del estado de la materia normal. Jesús también, así como desaparece de la nada, aparece en lugares de la nada. Él traspasaba paredes, traspasaba puertas, porque había una parte del evangelio donde los discípulos dicen que estaban a puerta cerrada, y aún así Jesús entraba. Ellos estaban a puerta cerrada por miedo a que los cogieran y las personas que estaban detrás de los discípulos de Jesús. Y Jesús se aparece completamente. O sea que su cuerpo, aunque es el mismo, tiene un estado glorioso donde no se rige por todas las leyes naturales y físicas de la naturaleza. Y este mismo Jesús nos muestra esta realidad para que entendamos que nosotros somos invitados a esta misma clase de vida, a los que los teólogos lo llaman un cuerpo glorioso. Este es el cuerpo que nosotros estamos esperando de la resurrección de los muertos. Esta condición nueva la describe San Pablo también en los Romanos, en el capítulo 6, versículo 9. San Pablo dice: sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Hermano, le damos gracias a Dios porque Dios nos muestra tantas cosas a través de su palabra. Nos muestra su realidad divina, nos da un preámbulo, bendito Dios, de lo que nos espera si confiamos en Él, si creemos en Él, si tenemos esperanza de resurrección en su vida, donde todos estos males terrenales que uno pasa día a día, tanto sufrimiento, tanto dolor, esto es temporero. Esto es temporero, esto no es permanente, hermano, esto es temporero. Y el Señor a nosotros nos presenta esto para darnos esa esperanza de gloria y de vida eterna, donde cuando nosotros este cuerpo fallezca y se pudra con los gusanos, entraremos en la gloria de Dios, pero este mismo cuerpo resucitará, bendito Dios, y tendrá un cuerpo glorioso junto a el del bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, porque nos permite meditar esta palabra, nos permite meditar este misterio de tu resurrección. Gracias, Señor. Confiamos en ti, en tu amor. Confiamos plenamente en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Abre nuestros ojos para que te podamos ver. Abre nuestros ojos para que te podamos ver. Que se caigan las escamas de nuestros ojos y podamos ver tu realidad plena, bendito Dios. Podamos verte en todos, en los más pequeños, en los más necesitados. Podamos reconocerte y abrazarte, besarte, acogerte, bendito Dios. Todo esto, Señor, te lo presentamos a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.